Disculpad la espera. Supongo que tenéis que reportarme sobre Argos, ¿no? Sí, parece que vamos bien encaminados en la búsqueda de sicarios. Vaya, qué buena noticia. ¿Habéis identificado a alguien? Bueno, aún no estamos seguros, pero Herrero y Okoye en la criba han encontrado a 2 jóvenes desaparecidos que podrían coincidir con el perfil tentativo. Muy bien, pues contadme. Sí, tenemos a Adrián Garza y Teresa Valladares. ¿Cuándo desaparecieron estos dos? Adrián hace 2 años en Madrid y Teresa hace 4 en Tarragona. Cuando desaparecieron, Teresa debía tener 17 años, así que ahora tendrá 21. Un año menos que Adrián, que desapareció con 20. Eso quiere decir que ahora tiene 22. Vale, ¿y del perfil que habéis establecido, qué características cumplen? Bueno, ambos eran muy individualistas, muy inteligentes y muy asiduos a Internet, sobre todo a foros en los que se trataban todo tipo de temas, como hacía Miriam antes de ser reclutada. Además, Adrián mostró rasgos psicopáticos. Sus padres nos comentaron que tenía un hermano pequeño al que maltrataba sistemáticamente. Pero nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento por el daño que le hizo. Y eso que al parecer le infligió heridas de gravedad. Ya. ¿Y los padres qué hicieron? Le llevaron al psicólogo y después al psiquiatra. Ambos confirmaron las escasas habilidades empáticas de Adrián. Pero le pondrían un tratamiento. Sí, pero no sirvió de mucho. Siguió maltratando a su hermano y, bueno, hizo la convivencia familiar bastante imposible. Ya me lo imagino. Oye, ¿y la otra chica, Teresa Valladares Puig? Sí, Teresa tiene unos rasgos parecidos a los de Adrián, pero más problemas en la integración familiar. Es más, nos han contado que se escapó varias veces de casa antes de la desaparición definitiva. Sí, además también nos ha llamado la atención las habilidades de lucha cuerpo a cuerpo que tenía Teresa porque practicaba kickboxing. Supongo que eso también le llamaría la atención a Argos, ¿no? Sí, eso mismo hemos pensado nosotros, comisaria. Creemos que Argos se pudo fijar en ellos para ser sus ojos. Así que deberíamos descubrir qué pasó con ellos. Sí, me parece bien, pero creo que tenéis que explorar otra vía. ¿Cuál? A ver, Miriam nos contó que la última prueba que le puso Argos para convertirla en su sicaria fue asesinar a alguien al azar. Entonces, debemos suponer que siguió el mismo esquema de selección con estos dos. Por lo que deberíamos buscar asesinatos sin resolver próximos en tiempo y espacio a la desaparición de ellos dos. Claro, si encontramos casos sin resolver que coincidan con esa premisa, eso nos podría ayudar a estar seguros de que Argos pudo ir a por ellos. Es exactamente lo que quiero decir. Muy bien, pues ya habéis oído a la comisaria. Nos ponemos con esa línea de investigación. Al andar. Comisaria, ¿le puedo referir sobre otro caso? Por supuesto.